Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. En estos días estamos escuchando varias frases referidas a la década ganada, porque digamos se cumplen 10 años del gobierno de los Kirchner, primero Néstor Kirchner, ahora Cristina Kirchner. Desde aquí hacemos un humilde llamado a la moderación, sobre todo de los funcionarios vinculados al área agropecuaria, que pueden presentar algunos números altisonantes sobre aumento de producción, pero deberían preguntarse si muchos de estos aumentos de producción tienen que ver con mérito propio o con condiciones internacionales, o con una productividad ganada por la propia dinámica de la cadena agropecuaria, de productores, proveedores, industrias, y no en realidad por decisiones políticas adoptadas en este lapso. Porque, a decir verdad, si tuviéramos que considerar las decisiones políticas adoptadas en estos 10 años vinculadas con el agro, lo que hicieron fue justamente lo contrario, frenar ese impulso productivo y frenar toda el ansia de innovación, de inversión y de generar trabajo en el sector agropecuario. Por eso desde acá humildemente lo único que pedimos un poco de moderación y a estos funcionarios que hablan de la década ganada en el sector agropecuario les pedimos que se pregunten cuánto de mérito propio tienen y cuánto de condiciones internacionales, de situaciones de clima, porque el clima también ha jugado en algunos años a favor de la producción, en otros no, cuánto tiene que ver factores ajenos a ellos en este crecimiento. Pero bueno, para hablar de la realidad agropecuaria tenemos hoy dos invitados muy importantes. Uno de ellos es Juan Raichelli, economista de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, con quien vamos a hablar sobre la situación de la campaña agrícola, de la que bueno, está terminando ahora, de las perspectivas del trigo y cómo quedan los números del productor para la campaña 2013-2014. Y en el segundo bloque a un economista también, a Roberto Bisang, que ha estudiado en profundidad el desarrollo de las cadenas de valor, es decir, la integración entre el eslabón primario, el eslabón industrial, el eslabón comercial, con quien vamos a hablar sobre cuáles son las perspectivas de que el agro agregue valor, qué es agregar valor, tanto se habla demasiado, industrializar el tema de la ruralidad, a ver si esto es posible o no. Así que después de una breve pausa los invito a seguirnos con primero nuestro invitado Juan Raichelli. Estamos en Cosechas y Negocios, ahora con Juan Raichelli, economista de CRA. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Cristian? estás? Muy bien, por suerte, gracias por invitarme. Juan, ¿cómo estás viendo esta terminación de la campaña agrícola? ¿Cómo quedan los números del productor? Mirá, la realidad es que en materia de producción ha habido un reacomodamiento. Sabemos que veníamos de aproximadamente 40 millones de toneladas de soja en la otra campaña y esta probablemente lleguemos a los 48 millones de toneladas de soja. En maíz también crecimos otro tanto, estaremos cercanos a los 25 millones de toneladas de maíz. Sin embargo, el punto es que partimos de un piso, entonces digamos, si uno lo ve desde esa óptica, ha habido un reacomodamiento en la producción. Recordemos que la cartera oficial esperaba 55 millones de toneladas de soja y en maíz cercano a los 30 millones de toneladas de maíz, con lo cual estamos muy por debajo de las expectativas. Si nos comparamos con nuestros vecinos, por ejemplo con el caso de Brasil, Brasil está cumpliendo un récord tanto en maíz y en soja, y nosotros no podemos lograr superar los 100 millones de toneladas, o sea, con lo cual... Aquí jugó en contra el clima, ¿no? En el NOA sí, los el rendimientos clima fueron muy malos. Y también las señales que no son positivas en materia de inversión. Digamos, cuando vos tenés politizado el precio de tu producción, eso incide en el nivel de inversiones que vos tenés en tu sector. Entonces, en las decisiones de inversión, eso te afecta de sobremanera, porque vos ya no depende de tu esquema comercial, de tus decisiones, sino que ya depende de un funcionario de turno. Hablando del tema de politización,
¿Crees que puede impactar el anuncio del fideicomiso para devolver retenciones al trigo? ¿Puede haber una mayor área sembrada de trigo? Mirá, yo creo que el impacto va a ser nulo. Lo que es probable es que haya un reacomodamiento en el área sembrada de trigo, producto de la mala experiencia que hubo con la cebada. Entonces, digamos, en línea con lo que estima la Bolsa de Cebada de Buenos Aires, es probable que haya una mudanza de área de cebada al área de trigo, pero no por las señales, sino que eso ya se venía viendo anteriormente. Pero la realidad es que por lo menos estuvimos en Mar del Plata en A Todo Trigo, y las encuestas que hemos hecho entre algunos de nuestros asociados que hacen trigo, la realidad es que no se ven buenas señales, porque de vuelta, digamos, no se incorpora en el precio actual, digamos, en el precio que va a recibir, supongamos en diciembre, enero, que es cuando cosecha el productor. Eso no está incorporado, sino que si en caso de devolverse se daría en 2 tramos, en abril y después de mitad de año del 2014, con lo cual son promesas, y se sabe que las promesas siempre han sido incumplidas. Digamos, sabemos la experiencia del Trigo Plus, la devolución de las retenciones en otros momentos, el punto de liberalizar los mercados. Sabemos que desde el año 2008 tenemos lo que son los permisos de las cuotas de exportación, y esto es un proceso que viene ya desde el año 2006, cerrando el mercado de trigo, abriéndolo, cerrándolo discrecionalmente, y eso afecta a la formación del precio. Y lo que yo te decía anteriormente es la politización del precio, que vos no sabés cuándo vas a poder vender. No existe interacción entre la demanda para pujar por esa mercadería. Por ejemplo, hoy, el viernes, el trigo se ofrecía $190 enero, y eso te está marcando que no existe competencia. Ese trigo tendría que estar valiendo por lo menos $210. Con lo cual, digamos, el principal problema, que son las cuotas de exportación, siguen vigentes y siguen interactuando de manera tal negativa, impactando negativamente en el precio, por lo tanto en las decisiones de inversión de los productores. Hay quien dice que probablemente se estudia hacer algo similar con el maíz. ¿Podría ser positivo? ¿Podría servir para algo? No, yo creo que, de vuelta, el principal problema son las cuotas de exportación, que deforman el precio, que deforman la competencia en la demanda por originar ese maíz, y digamos, eso es lo que principalmente le afecta al productor. Por supuesto, también los derechos de exportación. Hoy, con los valores de maíz rondando los $160, $170 para la campaña que viene, es muy difícil que, digamos, los empresarios que arriendan directamente probablemente se vuelquen la mayoría a la soja, con lo cual uno podría esperar una mayor superficie destinada a la soja. Y en el caso de campo propio, también es muy difícil, digamos, con estos valores y con la inversión que tiene el maíz, es muy complejo. Digamos, vos tenés un problema comercial, que es lo que afecta a la decisión de inversión del empresario agropecuario. Hablando de la próxima campaña, ¿cómo analizás lo que dicen muchos productores, que están viendo un aumento de costos y un aumento o un impacto cada vez más fuerte de la inflación sobre esos números? Y está claro, porque, digamos, hay muchos servicios atados a los insumos que impactan en los costos, por supuesto. La mano de obra a través de lo que es la siembra y las aplicaciones también impacta, y eso, sumado al cóctel de los problemas comerciales, hacen que uno se vuelque, o digamos, los empresarios en general evalúen los cultivos que tienen menor riesgo, tanto climático como comercial. Entonces, lo que es esperable es que haya, como te decía anteriormente, un crecimiento no exponencial, por supuesto, pero moderado en el área sembrada de soja, en detrimento de probablemente entre lo que podría llegar a crecer el trigo o el maíz. ¿Y hoy el mercado internacional cómo se está comportando? Porque parece que la soja hoy, en teoría, tiene un buen precio nominal, pero digamos, con una gran producción de Brasil, si se recupera la producción de Estados Unidos, ¿podría llegar a tener el mismo precio? Mira, yo lo que uno está analizando, escucha, lee a otros colegas, es que el segundo semestre puede ser muy complicado desde el punto de vista no tanto de los fundamentos del mercado de
de granos, sino que puede venir por el lado financiero. Digamos, para explicarlo muy sintéticamente, Japón está devaluando su moneda respecto al dólar y eso muchas veces ha sido copiado por otros países que son obviamente mucho menos competitivos que Japón, y en tal caso podría ser el caso de Brasil, que tenga que devaluar su moneda y dada la apreciación del dólar. Eso, si se aprecia el dólar también respecto del euro, eso sería un impacto muy negativo sobre los commodities y principalmente los productos que nosotros exportamos, como son los granos. Y digamos, ya lo había dicho a su vez el jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en febrero, que ellos esperaban que de darse una muy buena cosecha en Estados Unidos los precios de los granos podrían caer hasta un 30%, con lo cual el escenario, si ya vemos que hay un incremento en los costos en Argentina, sumada a la presión impositiva que tenemos por el hecho de exportación, más los problemas comerciales y una baja en el precio internacional, digamos, el escenario no va a ser nada positivo. Juan, ustedes en CRA hicieron un trabajo de la tierra a la mesa que analizaba las diferencias en el precio final que existían entre lo que paga el consumidor y lo que percibe un productor. La proporción casi siempre de lo que percibe el productor es mínima respecto del resto de los eslabones. ¿Cómo tienen alguna novedad con ese trabajo? Mirá, sí, digamos, la novedad es que continúa, digamos, esa brecha y hasta aún se ha expandido. Por nosotros el año pasado habíamos medido sobre 20 productos, la mayoría de economías regionales, pero también incluía el caso del trigo, el caso de la leche, que incidían entre un 16 y un 18% en el precio final que pagan los consumidores. Porque, digamos, el objetivo principal de este trabajo era poder informar al público en general de la baja incidencia que tiene el productor en el precio final que paga el consumidor. Esto para desmitificar digamos, esa publicidad que se ha venido dando en los últimos 10 años, que, digamos, si bien es anterior, en estos últimos 10 años se ha exacerbado, que los productores son los formadores de precio. Con esto lo que quisimos mostrar es que los productores inciden en una proporción muy baja en el precio final que pagan los consumidores, con lo cual la intervención ya sabemos que de por sí no es en ningún momento positiva, pero menos aún sobre un factor que no tiene máxima incidencia en el precio final que pagan los consumidores. Como te decía anteriormente, hoy estamos midiendo alrededor de 15% de incidencia en el precio final que pagan los consumidores. Por ejemplo, peras y manzanas están incidiendo alrededor de entre el 6 y el 8%. En el caso de la leche, por ejemplo, los productores están recibiendo $1,90, $2, y en la góndola se paga $7,50. El otro 85% que forma el precio tiene que ver prácticamente con lo que es la dinámica inflacionaria, porque recordemos que todo lo otro es logística, son salarios, son alquileres, es todo un combo que va indexado o va enganchado a lo que es la dinámica inflacionaria. Entonces es un problema que ataca las dos puntas, ataca al productor, porque por un lado, digamos, los precios de la materia prima casi no se han modificado en muchos productos. Por ejemplo, la carne vacuna tampoco, hace casi aproximadamente 2 años que no tiene variación para el precio al productor. En cambio ves que paulatinamente el precio al consumidor se va incrementando y es producto no de que aumenta la materia prima, sino de que los costos que están vinculados a la logística, al alquiler del local, a lo que es todo lo que tenga que ver con la comercialización, se va indexando a lo que es el nivel general de precios. Bien. Bueno, Juan, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes los espero en el segundo bloque.